parece que ya funciona. Bueno, la clase de hoy la voy a dedicar a hablar un poquito sobre la oposición a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sobre aquellos sectores políticos, sociales, que se opusieron a la guerra, ¿vale? Si vosotros recordáis, en los inicios del conflicto, la Primera Guerra Mundial contó con un apoyo muy amplio de la población. La mayor parte de la población europea fue relativamente entusiasmada a la guerra, pues entre otras cosas porque los sentimientos nacionalistas o patrióticos habían calado mucho, habían ido calando progresivamente desde mediados del siglo XIX más o menos, y la gente fue convencida de que la guerra se hacía en defensa de su país, en defensa de su patria, patria en la que entendían que formaban parte, y por lo tanto pues apoyaron la guerra, ¿no? Además existía una visión un poco idealizada de la violencia y la gente joven sobre todo pues esperaba encontrar en la guerra emociones fuertes, ¿no? Que no le ofrecía la aburrida vida cotidiana, ¿vale? Pero incluso en ese contexto en el que el apoyo a la contienda, el apoyo a la Primera Guerra Mundial fue muy alto, ya surgieron algunas corrientes o algunas figuras que se opusieron al conflicto, principalmente en tres ámbitos, ¿vale? En una parte del movimiento socialista, minoritario al principio, es decir, del movimiento socialista, del movimiento obrero, ¿no? Algunos grupos o algunas gentes vinculadas a la Iglesia Católica, a la Iglesia Cristiana Católica, y algunas figuras independientes, intelectuales sobre todo, que albergaban sentimientos pacifistas y que, de acuerdo con esos sentimientos pacifistas, humanitarios, pues también rechazaron el conflicto, ¿vale? Comenzando a hablar un poco de esta primera corriente de oposición a la guerra, la corriente de oposición dentro del movimiento socialista. Bueno, decir en primer lugar que estos fueron una minoría dentro de los partidos socialistas y de los partidos obreros y de los sindicatos europeos. Porque cuando estalló el conflicto, la mayor parte del movimiento obrero, especialmente las direcciones, los dirigentes de los partidos socialistas, apoyaron a sus respectivos gobiernos en el esfuerzo de guerra. Esto generó un gran escándalo entre la población, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco estaba leyendo una biografía de Stephen Zweig, un escritor, ¿no? Y él comentaba, él era una persona que no era socialista para nada, era una persona de la burguesía, un tipo rico, ¿no? Pero consideraba que la guerra era un desastre. Y él decía que tenía la esperanza de que una vez se iniciara el conflicto, pues los socialistas invitaran a los trabajadores a acudir a la huelga general y de esta manera se paralizara la guerra. Pero esto no sucedió así, ¿no? Lo que sucedió por contra fue que en la mayor parte de los países implicados en el conflicto, los distintos partidos socialistas, los distintos sindicatos se pusieron al servicio del gobierno, ¿no? Con algunas excepciones. ¿Qué sector del movimiento socialista se opuso a la guerra? Por así decirlo, el más radicalizado, el más revolucionario. Para comprender esto hay que conocer un poco cómo en las décadas anteriores el movimiento obrero europeo se había dividido en dos grandes tendencias, ¿no? Por un lado, una tendencia que lo que aspiraba era ir reformando poco a poco el sistema capitalista, sin llegar a una revolución y sin aplicar la violencia o aplicar métodos de lucha ilegales, ¿no? Sino ir ganando poco a poco influencia a través del voto, a través del Parlamento, en su caso de los sindicatos, pero sin pensar en un cambio abrupto y violento que eliminara el capitalismo de raíz, ¿no? Por otro lado, surgió otra tendencia más revolucionaria, ¿no? Más fiel, digamos, a los principios revolucionarios del socialismo, que entendía que en última instancia los trabajadores deberían tomar el poder por la fuerza y de una manera
contundente, radical, rupturista, esa idea de ir evolucionando poco a poco y mediante reformas hacia una sociedad mejor para los trabajadores, una sociedad socialista, era inviable o por lo menos ellos no estaban de acuerdo con eso. Vale, digamos que el ala reformista, el ala más moderada de los partidos socialistas será la que apoya sus respectivos gobiernos. Y el ala más revolucionaria, más radical del movimiento socialista y del movimiento obrero será la que rechace la guerra. En un principio, este ala revolucionaria representaba una minoría dentro del movimiento obrero. En algunos países no era tan minoritaria, como por ejemplo en Rusia. En Rusia podríamos decir que la mayor parte de los socialistas se opusieron a la guerra, aun con diferentes posturas entre sí. O en Italia, que tampoco el apoyo a la guerra por parte del socialismo italiano fue muy alto, y en otros países fue más minoritaria, ¿no? Luego, además, los socialistas opuestos a la guerra estaban, digamos, divididas en dos perspectivas o en dos puntos de vista. Por un lado estaban aquellos que no eran pacifistas, ¿no? Sino que lo que planteaban era aprovechar la ocasión, aprovechar una guerra que consideraban injusta, que consideraban que obedecía a los intereses de los de arriba, de las élites, de los ricos, de los capitalistas, convertir esa guerra que obedecía a los intereses de los ricos en una guerra de clases, en una guerra entre pobres y ricos. Convertir la guerra entre países en una guerra civil entre burguesía y proletariado, ¿no? Además, este bando normalmente, esta postura dentro de los socialistas opuestos a la guerra, normalmente estaba vinculada también a defender la derrota de tu propio país. Por ejemplo, los bolcheviques rusos, que como veremos en siguientes temas, acabarían protagonizando, liderando, mejor dicho, una revolución en Rusia, no solo defendían transformar la guerra mundial en una guerra contra su gobierno, sino que además propugnaban la derrota de Rusia y invitaban a desertar del frente, invitaban a que los soldados no acudieran a combatir, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra corriente de socialistas opuestos a la guerra, distinta a esta que acabamos de ver, lo que defenderá es levantar un gran movimiento a favor de la paz, ¿vale? Esta última corriente sería más pacifista, estaría, digamos, en contra de la violencia así en general, mientras que la primera lo que estaba era en contra del tipo de violencia que se está desarrollando, pero a favor de otro tipo de violencia que sería la violencia revolucionaria, ¿no? Entonces, por situarnos, ¿no? Tenemos una primera corriente que se opondrá a la guerra, que estará formada, digamos, por el ala izquierda, por el ala más revolucionaria del movimiento socialista, que considera que la guerra obedece a los intereses de los ricos, que en esa guerra los trabajadores no tienen nada que ganar, que considera además que los trabajadores, por encima del país al que pertenezcan, por encima de su nacionalidad, les une el formar parte de una misma clase social con los mismos intereses, seas polaco, francés, alemán, etcétera, compartes tu condición de obrero y no tienes que estar peleado con otro obrero porque pertenezca a un país distinto, ¿vale? Y dentro de esos socialistas opuestos a la guerra, pues tendríamos aquellos que planteaban transformar esta guerra en una guerra civil contra sus burguesías y aquellos otros que simplemente se conformaban con exigir, con pedir la paz. Vale. Yo, por citaros, aunque lo voy a poner en un documento, un par de figuras interesantes dentro de esos socialistas opuestos a la guerra, ¿no? Por un lado, en el caso de Alemania, yo citaría a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, ¿vale? ¿Por qué os cito estas dos figuras? Porque su actitud fue de una gran valentía a la hora de defender su posición contraria a la guerra, ¿no?
Mientras que su partido, el Partido Socialdemócrata Alemán, votó en bloque a favor de los créditos de guerra, todos los diputados votaron a favor de los presupuestos de guerra, ellos dos se opusieron. Ellos dos se negaron a votar esos presupuestos, ¿no? En un gesto, digamos, de mucha valentía, porque eran los únicos dentro de un grupo parlamentario de, no sé ahora mismo cuántos diputados, pues más de 150 seguro, más de 100 seguro, ¿no? Solo ellos dos se negaron tajantemente a votar a favor de esos presupuestos de guerra. Y por culpa de esta postura, a lo largo del conflicto, pasarían por periodos de cárcel, por periodos en los que serían encarcelados, y finalmente ya después de la Primera Guerra Mundial, pues en el medio de un levantamiento de trabajadores en Alemania, pues serían asesinados, ¿no? Se les fusilaría, se les asesinaría sin juicio ninguno, ni un asesinato extrajudicial, ¿no? Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Luego otra figura importante, en mi opinión, dentro de este movimiento de socialistas contrarios a la guerra, fue Vladimir Lenin. Vladimir Lenin es importante porque él representaba un partido socialista ruso como el bolchevique, que acabaría teniendo la capacidad, estando en principio en una minoría muy pequeñita, de acabar liderando la revolución rusa. ¿Por qué? Pues porque Lenin logró captar, canalizar los sentimientos contrarios a la guerra que poco a poco se extendieron dentro del pueblo ruso, ¿no? El pueblo ruso sufrió durante este conflicto muchas víctimas mortales. El Estado ruso estaba notoriamente menos desarrollado que otros de las potencias que participaban en el conflicto. Por lo tanto, el hambre tuvo una incidencia mucho mayor, las privaciones, la miseria tuvo una incidencia mucho mayor, el número de víctimas en el frente, y esto despertó una gran oposición dentro del pueblo ruso a la guerra, que en última instancia sería liderada o organizada por el partido bolchevique de Lenin, ¿vale? Entonces es una figura, yo creo, histórica a tener presente y a tener en cuenta, ¿no? Respecto a las otras dos tendencias que he apuntado, contrarias a la guerra, comenzando por la Iglesia Católica, voy a ser muy breve, deciros que sí, que hubo un sentimiento entre algunos cristianos europeos en contra del conflicto, pues precisamente porque ellos entendían que rompía la unidad de los fieles, ¿no? Les venía a decir, antes de que seáis de un país o de otro, antes de que tengáis unos sentimientos nacionales u otros, que os sintáis franceses, que os sintáis alemanes, que os sintáis rusos, que os sintáis austriacos, compartís una religión común que, bueno, quitando a los protestantes, evidentemente, que en Alemania, por ejemplo, los había, ¿no? Los que sean católicos, compartís una religión común y eso debería ser más importante que vuestras diferencias de patria y por lo tanto no tiene sentido que unos cristianos se estén matando contra otros cristianos, ¿vale? Y respecto al último grupo de personas que he señalado, bueno, yo simplemente voy a citar la figura de Bertrand Russell en Gran Bretaña. Era una persona, digamos, de un talante liberal, un hombre progresista, pero que nada tenía que ver con el movimiento obrero, ¿no? Con el movimiento socialista. Era un científico y siempre le caracterizó una convicción muy firme a favor de la paz y a favor de resolver los conflictos mediante el diálogo sin recurrir a la violencia, ¿vale? Incluso en la Segunda Guerra Mundial, donde la participación en el conflicto será mucho más unánime, él también se opondrá. Y al final de sus días acabará organizando una especie de plataforma de denuncia de crímenes de guerra, de crítica a crímenes de guerra, como fue el Tribunal Russell. Bueno, ya acabando con el vídeo, deciros que esta oposición a la guerra, que al principio fue muy minoritaria, lo que acabará sucediendo con ella es que irá aumentando a medida que se desarrolla la guerra. Vosotros pensáis, imaginaos que la población europea creía que el conflicto iba a tener una duración muy breve, que se iba a resolver en unas cuantas batallas. Pero como recordáis ya desde 1914, en el caso del Frente Occidental, las líneas de trincheras se paralizan por completo y permanecen prácticamente estancadas hasta que acaba el conflicto en 1918. Los bandos en la guerra están muy igualados.
Por lo tanto, el conflicto se va alargando en el tiempo y a medida que se alarga en el tiempo, pues aumenta el número de muertos. Hay batallas como las de Verdún, como las de Kobel, como las del Somme, que generan cientos de miles de muertos. Se extienden las enfermedades, como estamos viendo ahora con el coronavirus. Se entienden los sufrimientos también de la retaguardia, es decir, de la población que no combatía, la población que estaba siguiendo haciendo vida normal o que estaba, digamos, trabajando, que no estaba luchando en el frente, también empieza a ver cómo sus niveles de vida se reducen, cómo se extiende el hambre, ¿no? Y entonces, en este contexto, la propaganda de los grupos contrarios a la guerra y especialmente de los socialistas opuestos a la guerra, pues va teniendo un calado mayor, la gente lo va apoyando, ¿no? De tal forma que vemos cómo a partir de 1917 comienza a haber deserciones de soldados, huelgas en las fábricas de armamentos, amotinamientos en la marina. Los socialistas contrarios a la guerra, que eran una minoría, van creciendo y acaban convirtiéndose en un movimiento todavía mayor al que podían representar los socialistas que apoyaron a sus gobiernos, ¿no? De hecho, digamos, esa tendencia de socialistas contrarios a la guerra acabará derivando en lo que conocemos con el nombre de comunismo, ¿no? De la ideología comunista. Y bueno, hasta tal punto fue importante esta oposición a la guerra que en Rusia dará lugar a una revolución como la liderada por los bolcheviques, que tenía como lema fundamental o como uno de sus objetivos fundamentales el sacar a Rusia de la guerra. La oposición a la guerra. O sea, imaginaos la influencia que fue ganando este rechazo a la guerra, que incluso logró que se produjera una revolución como fue el caso de Rusia, ¿no? Tan grande fue también esta oposición a la guerra que la derrota de Alemania o la solicitud de la paz por parte de Alemania tampoco se explica sin el aumento constante de la oposición entre su pueblo a proseguir con el conflicto, ¿no? Alemania no fue vencida de una manera completa en el ámbito militar, sino que cuando vio que se le empezaban a acumular algunas derrotas a lo largo del 18, la oposición del pueblo a la guerra, la presión del pueblo contra la guerra, acabó obligando al gobierno a solicitar la paz, ¿vale? Entonces, bueno, recapitulación breve. Corrientes contrarias a la guerra. Por un lado, el ala izquierda, el ala más revolucionaria del movimiento socialista. Por otro lado, algunos grupos de la Iglesia Católica. Por otro lado, algunos intelectuales, algunos científicos de sentimientos, digamos, pacifistas o humanitarios. La influencia de estas corrientes de oposición a la guerra, pues muy reducida, muy pequeñita al principio del conflicto, muy grande al final de él, ¿vale? Al final la oposición a la guerra estaba generalizada, tanto en un bando como en el otro, ¿vale? Hasta el punto de que en Rusia da lugar a una revolución y que en Alemania obliga a la firma de la paz. Pues nada más. Me despido de vosotros. A ver cómo se hace esto.